tal amigos y familia? Dios te bendiga en este nuevo día. Estamos aquí nuevamente compartiéndote un mensaje de la palabra de Dios, continuando con la serie de mensajes y en estos 34 días de ayunos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. El día de ahora te traigo un tema importante como hijos de Dios y debemos de ejercer esta virtud, o se podría decir también un don que Dios puso en la iglesia. Y te voy a hablar sobre el don de la piedad, y Pablo lo habla manifiesta este don de la piedad como si fuera también un misterio, porque se ve reflejado en nuestro Señor Jesucristo cómo tuvo piedad sobre la humanidad. Y si nosotros de alguna forma conjugamos o investigamos el significado de la piedad, empezamos a encontrar sinónimos como misericordia, como de alguna forma un amor incondicional. Y nos damos cuenta que la piedad es claro que Pablo lo describe como si fuera un misterio, porque no, es tan grande el concepto de la piedad que lo vemos en un amor infinito de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Pablo dice que la piedad tiene tanto recompensa en esta tierra como en los cielos. Y es donde dice la palabra que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos. Y no sirvamos a Dios tanto por la recompensa que vamos a recibir en los cielos. No, sírvelo a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu anhelo, con todo tu ser. Y créeme que las recompensas en los cielos van a ser grandes, pero eso es consecuencia de servir a Dios. Y te comentaba que el ministerio de la piedad es hermoso. ¿Por qué? Porque dice Pablo que tiene recompensa en la tierra y en los cielos. Y es una virtud, es un fruto que uno como hijo de Dios debe de manifestar la piedad. Y también dice Pablo que al ejercer la piedad estás ejerciendo misericordia, estás ejerciendo amor, estás ejerciendo casi todo el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la forma en la que tú demuestras amor a tu prójimo, compasión a tu prójimo, misericordia a tu prójimo, y es la forma en la que estás reflejando el amor de Dios a través de la piedad. Y vemos la piedad como una virtud. Y te voy a definir con este diccionario. Vamos a entrar a la definición de la piedad. Es un diccionario de Holman y vamos a definirla. Dice este autor, dice: la piedad es una actitud y estilo de vida que reconoce los derechos de Dios sobre la vida humana y desea vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Las personas pueden aprender a vivir en piedad. La enseñanza de la piedad, ahí te empieza a dar unos versículos y dice otra definición. Posiblemente dice: cuando es parte de las virtudes, lo define como si fuera una virtud, como si fuera un don. Y esa es dice que es una actitud y un estilo de vida que reconoce los derechos de Dios sobre la vida humana y desea vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ok, esa es una definición, y te voy a dar otra definición que encontré por ahí. Dice que la piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios. Es una virtud que inspira por el amor de Dios. Es una tierna devoción hacia las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión. Entonces nos damos cuenta que la piedad, ambos autores la definen como una actitud, como si fuera una virtud de inspiración hacia servir a Dios, hacia servir al prójimo, hacia dar de alguna forma del fruto del Espíritu Santo, reflejar el fruto del Espíritu Santo. Y Pablo le decía a Timoteo, porque Timoteo era un joven entusiasta. Y recordemos que en la juventud hay muchas atracciones del mundo, por el deporte, por la música, por qué sé yo, por atracciones juveniles. Y Timoteo estaba apenas naciendo en las cosas de Dios, estaba creciendo en las cosas de Dios. Y tal vez él tenía una atracción por el ejercicio corporal o por el deporte. Y Pablo le dice que se ejercite mejor para la piedad, que el ejercicio corporal trae
poco provecho, no lo está desmeritando, no está diciendo que el ejercicio corporal no sirve. Claro que sirve para la salud, y hay estudios sobre el ejercicio que debes de ejercitarte para tener una mejor salud, una vida un poco más estable, y para prevenir enfermedades. Para eso edifica el ejercicio corporal. Pero Pablo le decía que, dándole a entender en el contexto de que la piedad, el ejercicio corporal para poco era provechoso, que se ejercitara mejor para la piedad, dando a entender que la piedad tiene de alguna forma recompensa en esta tierra, en los cielos, pero es la forma en la que uno manifiesta el amor de Dios a través de la piedad. Y nos damos cuenta de eso cuando Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, del versículo 6 al 10, dice la palabra: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, tienes que enseñar las cosas buenas. Dice, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y ahí estamos dando cuenta que seguían introduciéndose personas a enseñar falsas doctrinas, con fábulas, con enseñanzas fuera de la palabra, con contextos extraviados de la verdad. Y le dice que deseche toda fábula profana y de viejas, y que se ejercite para la piedad. Estamos en el 7, dice el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. No está desmeritando ahí el ejercicio corporal, solo dice que claro que tiene un provecho, pero es para poco. Pero el ejercicio para la piedad, para mucho aprovecha, está diciendo, para todo aprovecha. Y dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, dice la palabra. Entonces nos damos cuenta ahí que Pablo le exhorta, le anima a Timoteo que procure la piedad, que de alguna forma desarrolle ese don y lo ejerza. Piedad es ese reflejo del amor de Dios, de las cosas de Dios, y amar a tu prójimo. Dice la palabra que tanto se nos enfatiza en la palabra el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros manifestamos el amor de Dios, es la forma en la que nosotros manifestamos el don de la piedad, amando a nuestro prójimo, teniendo misericordia por nuestro prójimo, compadeciéndonos por nuestro prójimo. Dice la palabra que ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto, y a tu prójimo que lo ves, no lo amas? Y ahí encuentras una contradicción en ti mismo si tú profesas amar a Dios. Porque dices, pues a Dios no lo veo, y a mi prójimo que sí lo veo, no lo amo. Y es la forma en la que nosotros debemos de manifestar el amor de Dios, amando a nuestro prójimo que sí vemos. Y es a través del don de la piedad, que conociendo las necesidades de nuestro prójimo y de alguna forma supliendo sus necesidades, tal vez puedas darle una palabra de aliento, orar por tu prójimo, o si Dios te pone en tu corazón ayudarlo con algo económico, con alguna despensa, una cobija. No sé lo que Dios ponga en tu corazón en ayudar a tu prójimo. Dios es un Dios tan soberano que en su misericordia de alguna forma nos da el entendimiento para poder ayudar a nuestro prójimo, para poder entender la necesidad de nuestro prójimo. Y te digo porque a veces pensamos que Dios que Dios de alguna forma que Dios tiene el control de todas las cosas, sí, pero nosotros también tenemos que poner de alguna forma de nuestra parte y poner en obra la palabra y ayudar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Dios, claro que nos
nos usa a nosotros como vaso de honra. Nosotros somos esos instrumentos de honra a Dios para poder bendecir a nuestro prójimo. Y esa es la forma en la que nosotros manifestamos la piedad, dando del amor de Dios. Dando del amor de Dios, porque un hijo de Dios debe reflejar el amor de Dios y la piedad. Y vamos a 1 Timoteo, ahí mismo en Timoteo, 1 Timoteo 6, capítulo 6, del 3 al 7, dice su palabra. Entonces estamos entendiendo que la piedad es una actitud, debe de ser un estilo de vida. Estilo de vida debe de ser que se refiere a que no sea como si fuera un saco que te quitas y lo cuelgas. No, la piedad debe de ser ya tu estilo de vida, reflejar el amor de Dios incondicional y de alguna forma compadecerte por aquellos que tienen necesidad. La piedad no es algo que te quitas y cuelgas y te vuelves a poner. No, debe de ser tu actitud y debe de ser un estilo de vida como hijos de Dios. Y si no tienes el don de la piedad, procúralo en el amor de Dios. Busca a Dios con todo tu corazón y Dios va a limpiar tu alma, tu espíritu, y de alguna forma va a poner ese fruto en ti, porque Dios es tan misericordioso y tan soberano que da de su fruto, y si tú eres perseverante vas a ir desarrollando los dones que te faltan o el parte del fruto que te falta desarrollar del Espíritu Santo. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 6 del 3 al 7, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjate, volvemos y vuelve a enfatizar el don de la piedad. Dice que si alguno enseña otra cosa fuera de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y fuera de lo que es la doctrina de la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice que si otra persona está enseñando palabras contrarias a las de Cristo o una doctrina contraria a la piedad, que está envanecido, que está de alguna forma está perdido. ¿Por qué? Porque está enseñando sobre cosas que van contrarias a Dios, y dice, y nada sabe, delira acerca de las cuestiones, y dice que pues de alguna forma está extraviado de la verdad. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y ese es otra de alguna forma, otra observación, que muchos tuercen la piedad y lo utilizan como centro de ganancia. Es decir, que de alguna forma aparentan el don de la piedad, pero lo hacen como para obtener ganancia o para lucrar de ella. Y no debe de ser así, ejercer el don de la piedad como para obtener una ganancia económica, ¿no? Si tú vas a ayudar a tu prójimo, hazlo en silencio, o si lo haces en público, hazlo de forma discreta y en el amor de Dios. Y así Dios de alguna forma te recompensa en público. Gloria a Dios. Si obtienes alguna ganancia económica, pero que no sea tu sentimiento de tu prioridad, gloria a Dios, porque también Dios bendice, pero de alguna forma que no sea tu objetivo al ayudar a tu prójimo, obtener ganancias económicas, porque aquí dice que muchos convierten la piedad en fuente de ganancia. Y fuente de ganancia me refiero a que ayudan al prójimo, sí, pero a un costo económico. Ok, te ayudo y vemos de alguna forma, podemos llamar en estos tiempos a sociedades o asociaciones civiles que de alguna forma tienen albergues, tienen centros de rehabilitación o tienen centros de adaptación o de ayuda hacia los ciudadanos, hacia el prójimo,
Y claro, aparentan una piedad, pero por el fondo, por el fondo tienen una raíz sobre las cosas materiales y amor al dinero, y ponen cuotas altísimas para poder, entre comillas, ayudar al prójimo. Pues ahí estamos viendo que su amor no es tanto al ayudar al prójimo, sino que están lucrando con el lugar. Y ahí es donde transforman, aparentemente dicen, se proclaman que están siendo piadosos, que están ayudando al prójimo, pero no, tienen apariencia de piedad, y de alguna forma convierten la piedad en su fuente de ganancia. A eso me estoy refiriendo. Si vas a ayudar a tu prójimo, o si tienes de alguna forma una institución que ayuda al prójimo, que no sea tu primer objetivo obtener ganancia económica. No, si vas a ayudar a tu prójimo, hazlo con todo el corazón. Claro que debe de haber una cuota de recuperación, pero que sea simbólica, significativa, que no sea de alguna forma tu objetivo. Que tu objetivo sea amar a tu prójimo, poner a Dios sobre todas las cosas y bendecir a tu prójimo. Y esto lo vemos aquí, dice, que esos hombres, dice, si algún, está hablando de los hombres que tuercen la piedad, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas sobre disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales, de los que tienen apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces, que lucran con la piedad. Apártate de los tales, dice la palabra. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fíjate, por codiciar el dinero, por amar más al dinero que ayudar al prójimo, que ministrar el don de la piedad, por amar más al dinero, se extraviaron de la fe, se extraviaron de la verdad, y fueron traspasados de muchos dolores, dice la palabra. Pregúntate si estás ejerciendo la piedad con un interés económico. Si es de esa forma, mejor no lo hagas, mejor no ayudes a tu prójimo. Si vas a ejercer el don de la piedad, que sea con amor, con pasión, con devoción, con mucho amor a Dios, con mucho gusto y con mucho amor a tu prójimo. Claro, si Dios te pone alguna cuota de recuperación, que sea mínima, que sea simbólica, pero que en ti no haya amor al dinero, porque es la raíz de todos los males, y por amar más al dinero te extravías de la fe y de la verdad. Aquí dice su palabra. Y yo te comparto lo que dice la escritura, porque y también porque lo he visto como hijo de Dios y como hijo de pastores. He visto como muchos pastores empiezan bien y empiezan con el don de la piedad, empiezan a servir a Dios con todo su corazón, a servir al prójimo, y como van obteniendo bienes de este mundo, se van envaneciendo y de alguna forma se van alejando de los caminos de Dios, y ya prefieren más lo económico, lo material, y ya no sirven a Dios con todo su corazón. Se van enfriando, se van alejando de su primer amor. Ya a su prójimo ya lo ven con signo de pesos, en vez de verlo con amor, en vez de verlo con compasión. No, ya lo ven con signo de pesos a su prójimo. Entonces ahí es cuando ya te estás perdiendo de la verdad, y dice que se extravían de la fe por amar más a las riquezas de este mundo que a Dios, por amar más a las riquezas de este mundo que ejercer la piedad.
Apártate de esas personas. Y si tú eres una persona de esas que te estás extraviando de la verdad, que te estás enfriando, que te interesa más lo económico, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de corazón. Y no pongas como primera persona las riquezas de este mundo. Ejerce el don de la piedad sin malicia. Ejerce el don de la piedad sin codicia, sin ambición. Ejerce el don de la piedad y créeme que Dios va a añadir a tus necesidades y a tus padecimientos, va a añadir conforme a sus riquezas en gloria y te va a bendecir. Porque Dios al que toma por hijo lo respalda. Pero que no sea como tu primer objetivo obtener de alguna forma, amar más al dinero que a Dios, o amar más las cosas de este mundo que a Dios. Primero ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos eso. Entonces procura mantenerte fervientemente en el amor a Dios, y procura ejercer el don de la piedad sin malicia, sin ambición y sin amor al dinero. Es lo que está describiendo este pasaje. Porque te extravías de la verdad si no lo ejerces con amor. Te extravías de la fe. Y vamos al siguiente. Dice que la piedad es un misterio, es un ministerio y es también un misterio. Y ahí mismo en Timoteo, del 3 al 14, vamos a ver la palabra, del 3 al 14, dice que el don de la piedad es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque es un amor incondicional que lo vemos en Jesucristo y lo vemos en la cruz. En la cruz vemos muchísimas cosas de Dios. Vemos su amor infinito, su amor incondicional. Vemos su misericordia. En la cruz cuando de Jesucristo vemos ese amor infinito, vemos su misericordia, vemos su piedad, vemos de alguna forma su misericordia, claro que sí, y vemos también la redención, vemos la justificación, vemos la santificación, vemos muchísimas cosas de Dios en su Hijo Jesucristo cuando está en la cruz. Y vemos ese sacrificio que de alguna forma pagó por nosotros, que sin nosotros merecerlo, Él lo hizo. Entonces estamos viendo una gracia sobrenatural, un regalo inmerecido. Y son estas cosas que vemos en Cristo, y sobre todo en la piedad, y lo vemos manifestado también en este texto. Dice primera de Timoteo 3:14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios dice en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Fíjate, para los que niegan la divinidad de Cristo, porque hay muchos que la niegan, y no solamente muchos apóstoles la afirman. Aquí está otro apóstol llamado Pablo afirmando la divinidad de Cristo. Dice, Dios fue manifestado en carne, hablando de Jesucristo. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Y este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vemos aquí, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Y está sentado a la diestra de Dios el Padre, Jesucristo. Y vamos a segunda de Pedro capítulo 1,
Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Dice su palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y aquí te está dando de alguna forma una naturaleza divina conforme a los dones y al fruto del Espíritu Santo, conforme a la característica que debe de tener, a las características que debe tener un hijo de Dios. Y aquí te está diciendo esa naturaleza divina que tenía Jesucristo y que debemos de tener nosotros los hijos de Dios. Y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, dice: si estas cosas abundan en nosotros, si esta naturaleza divina abunda en nosotros, no te va a dejar estar ocioso y sin fruto, sino que vas a estar haciendo de alguna forma, haciendo obras dignas de arrepentimiento, haciendo obras de alguna forma del fruto del Espíritu Santo, y que estés de alguna forma llevando fruto, dando fruto, porque eso Dios nos mandó a dar fruto, no a que escondamos el talento. Y vemos también, nos debemos de mantener en esta naturaleza divina y debemos de reflejar ese amor de Dios siempre, que al final de esta naturaleza vemos que se cierra diciendo: y al afecto fraternal amor. Y sabemos que el amor es un amor que sobrepasa todo entendimiento, es un vínculo que se describe, es un amor, es una característica que debemos de reflejar como hijos de Dios, el amor. Y es algo grande que nos debemos de gozar cuando uno ama a Dios. No te cuesta amar al prójimo, te surge por naturaleza, te surge por naturaleza amar a tu prójimo. Aunque tu prójimo sea tu peor enemigo, aunque tu prójimo sea el peor que te haya hecho cosas malignas, cosas que de alguna forma dices: es que me dañó, es que me insultó, es que me agredió, es que me hizo esto, aquello. Y cuando amas a Dios y entiendes el amor a Dios, que debes de amar aún a tus adversarios y debes de tener piedad de ellos, debes de compadecerte de ellos, no te cuesta. ¿Por qué? Porque sabes que nuestra lucha no es carnal sino espiritual, y que ellos de alguna forma no han tenido un conocimiento de Dios, no han tenido de alguna forma un encuentro con Dios, y cuando lo tengan van a recapacitar y Dios les va a abrir su entendimiento y van a venir a pedirte perdón o van a arrepentirse de aquello que te hicieron. Si sigues batallando con ese tipo de personas, pónselo en las manos a Dios, pónselos a Dios en sus manos y entrégaselos a Dios, entrégale todas tus cargas y Dios va a trabajar en tu corazón y en el corazón de ellos. Y de alguna forma ya no sigas cayendo en sus provocaciones. Apártate de ellos para evitar aflicción de la carne, para evitar confrontamientos. Apártate de esas provocaciones, pero ora por ellos. ¿Por qué? Porque también el propósito de Dios es que le conozcan también a Él. Y entrégale todas tus cargas a Dios y Dios va a ser a favor tuyo y vas a ver cambios en tu vida y cambios en ellos.
pero empieza por ti mismo, empieza a buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y todo lo demás va a venir por añadidura. Confía en Dios, confía en el proceso. Y vemos que asimismo debemos de manifestar ese amor, dice en primera de Juan 4:19 al 21. 4:19 al 21 dice: nosotros le amamos a Él, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es realmente el amor de Dios. Dios nos amó primero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice la palabra en el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Fíjate, ahí hay una incongruencia entonces en nuestro amor. Y es lo que te decía, debes de amar, no debes de manifestar nada más tu amor para aquellos que te hacen bien, no, también para aquellos que te hacen mal. Así como amas a los tuyos, amas a tu familia, amas a aquellos que te hacen el bien, también ama a aquellos que te hacen el mal. Aunque te hagan el mal, ámalos en el amor de Cristo, perdónalos en el amor de Cristo, entrégale tus cargas a Dios, entrégaselos a Dios. Dios va a trabajar también con ellos. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Debes de amar a tu hermano, debes de amar a tu prójimo. Pues el que no ama a su hermano, dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí de alguna forma te pone entre la espada y la pared, y te confronta y te dice, si dices que amas a Dios que no has visto, y a tu prójimo que ves, no lo amas. Debe de haber una congruencia de amor. Si amas a Dios, ama también a tu prójimo. Si amas a Dios que no ves, ama a tu prójimo que sí ves. Y ese amor es un amor de piedad, es un amor de misericordia, es un amor de hospitalidad. Y yo sé que en estos tiempos la hospitalidad también es cuestionable. La hospitalidad es otra virtud del Espíritu Santo. Y al igual que la piedad, que es otra virtud, que debe de ser una actitud, que debe de ser un estilo de vida en nosotros, la piedad. Y vemos que la hospitalidad en estos tiempos, claro que debemos de ejercer la hospitalidad. Hospitalidad es ese apego, a ese acojo sobre si una persona no tiene de alguna forma dónde pasar un tiempo, dónde quedar la noche. Pero yo sé que es cuestionable en estos tiempos por haber aumentado la maldad, que ahora no podemos darle asilo a cualquier persona en nuestra casa, o a veces decimos, es que si lo dejo pasar nos puede hacer daño. Y yo te entiendo por la maldad o la inseguridad que hay en estos tiempos. Pero si puedes darle, si puedes ofrecerle un vaso de agua a aquella persona que te pide agua, o un plato de comer, si le puedes ofrecer, ofréceselo. Y si de alguna forma tienes esa inseguridad de pasarlo a tu casa, pues yo también te entiendo, pues de la puerta para afuera, pero no le niegues ese vaso de agua, no le niegues ese plato de comida, porque no sabes si estás atendiendo a un hijo de Dios, si estás atendiendo a un ángel, porque dice la palabra que hospedaremos ángeles en nuestra casa sin saberlo. Por eso no debemos de negar la ayuda a nuestro prójimo. No debemos de negar el don de la piedad a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros sin saberlo podemos hospedar ángeles en nuestra casa. Y cuando estemos delante de Dios, Dios nos va a decir, es que te envié un hijo mío y tú le negaste la ayuda. Entonces, ¿cómo dices que me amas a mí y le negaste la ayuda
a mi hijo. Entonces vemos que también seremos juzgados por nuestras obras. No porque seamos hijos de Dios significa que no vamos a ser juzgados. También Dios va a juzgar tanto a los buenos como a los malos, y va a juzgar todas nuestras acciones. Pero los que somos hijos de Dios, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, delante de Dios el Padre, para ser juzgados por nuestras obras, tenemos un mediador. Esa es la diferencia de los que están en el mundo y de los que estamos en las cosas de Dios. Que nosotros seremos justificados de nuestras obras por la sangre de Cristo Jesús, y que tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo. Los que están en el mundo no tienen abogado, no tienen quien medie sus acciones, no tienen quien justifique sus acciones. Pero los que estamos en Cristo Jesús es nuestro abogado. Cristo Jesús es nuestro mediador. Los que están en el mundo, ¿quién los defenderá si no se han arrepentido, si no han recibido a Cristo como su Salvador? Por eso debemos de ejercer ese don de la piedad y compartir las buenas de salvación, y no ser egoístas con la salvación, compartir por gracia lo que por gracia hemos recibido, compartir las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que no conoce o que no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo lo tenga, y tenga también un abogado en su vida, que es Jesucristo, para cuando esté con el Padre también sea justificado. Compartamos el amor de Dios, compartamos las buenas nuevas. A eso va el misterio de la piedad, de Jesucristo, del compromiso de Dios con la humanidad, de enviar a su Hijo Jesucristo y restaurar todas las cosas por medio de Cristo en la cruz, y ser de alguna forma ese cordero en sacrificio por la humanidad, para poder redimirnos, para poder justificarnos, para poder de alguna forma perdonar nuestros pecados y tener entrada al Padre. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que somos de alguna forma llamados conforme al propósito de Dios, y perseveramos en las cosas de Dios. Y aquí vemos ese amor a Dios, que debemos de manifestarlo también en nuestro prójimo, decía Juan. Y vamos a Hebreos, y con esto cerramos el mensaje. En Hebreos, gloria a Dios por su palabra. Vamos a Hebreos rápidamente. Hebreos aquí nos da un entendimiento de que sin saberlo nosotros de alguna forma vamos a hospedar ángeles. Por eso no debemos de negarle la ayuda a nadie. Claro, debemos de probar los espíritus si son de Dios, probar si esa persona se acerca contigo con un corazón de alguna forma transparente, o si es por engaño. Porque hoy vemos que muchas personas piden ayuda, de alguna forma las personas quieren que tú los ayudes, que tú los bendigas, pero no sabes si es con un engaño. Porque hoy en día todos quieren, hay muchas personas que las ves en situación de calle, o que necesitan ayuda, pero lo hacen solamente para lucrar o de otra forma. Entonces yo sé que no le debes de negar la ayuda a nadie, pero tú debes de probar los espíritus, si realmente esa persona necesita ayuda, y si necesita ayuda, ayúdalo. También no somos Dios para discernir la profundidad de los corazones. No sabemos por lo que está pasando esa persona en ese momento, pero si Dios pone en ti ese sentimiento de ayudar al prójimo, de ayudar a esa persona, adelante, ayúdala. Y créeme que es la forma en la que uno está manifestando el amor de Dios y la piedad de Dios. Está manifestando ese don de hospitalidad, ese don de amor fraternal. Y dice la palabra en Hebreos 13, del 1 al 6, dice su palabra: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Fíjate, tenemos que tener ese sentimiento de solidaridad, de ayudar al prójimo pensando en la condición en la que están ellos, poniéndote ahora sí que en los zapatos de lo que están pasando ellos. Es decir, compadecerte y de alguna forma solidarizarte de ellos, solidarizarte con ellos por la situación que están pasando. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos insensibles, y esa insensibilidad entra cuando evadimos evadimos el don de la piedad, el amor de Dios y el amor a nuestro prójimo, y creemos, no, es que no necesita la ayuda, o nos cerramos y de alguna forma vamos perdiendo esa sensibilidad. No perdamos la sensibilidad de amar a nuestro prójimo, de ayudar a nuestro prójimo, del don de la piedad. Y vemos aquí que debemos de solidarizarnos y ponernos en los zapatos de ellos, y dice, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y como si estuvieras también siendo maltratado como ellos, como si estuvieras padeciendo como ellos. Ayúdalos. Dice, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Dice su palabra, el 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Fíjate, que sean tus costumbres sin avaricia, y contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dice que estés contento con lo que tienes, y que toda costumbre que tú tengas en el Señor sea sin avaricia. Dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Gloria a Dios, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y esto Dios lo puso en mi corazón para compartírtelo, porque como cristianos a veces vamos perdiendo la sensibilidad de ayudar a nuestro prójimo, de ejercer el don de la piedad. Pasamos de largo, vemos que alguien se nos acerca a pedirnos ayuda, y de alguna forma tal vez no tengamos en ese momento algo económico, no tengamos lo que nos está pidiendo nuestro prójimo, y si no lo tienes, ora por él, y de alguna forma, si conoces un lugar, canalízalo a ese lugar. Si conoces a alguien que lo pueda ayudar, tal vez tú no tengas la disposición económica o financiera de poderle ayudar toda su necesidad, pero conozcas a alguien que lo pueda ayudar, canalízalo a ese lugar y ora por él. Y de alguna forma Dios también lo va a bendecir cuando tú oras por él, porque tal vez el propósito de Dios era que oraras por él, y de alguna forma, y si tienes la disposición de ayudarlo económicamente, o si en ti nace ayudarlo con un granito de arena o lo que tú quieras, apoyarlo en su necesidad económicamente, apóyalo. Si Dios pone el querer como el hacer en ti, apóyalo. Pero solo Dios es el único que transforma los corazones y que pone el querer como el hacer. No le niegues la ayuda a quien es debido. ¿Por qué? Porque a veces de alguna forma se nos acercan esas personas y tenemos la facultad de ayudar y negamos la ayuda. Si tienes la facultad, ayuda. Si tienes la disponibilidad, ayuda, y no niegues la ayuda. Y ese es el mensaje, que ejerzamos el don de la piedad, que ayudemos a nuestro prójimo, que reflejemos el amor de Cristo en nuestras acciones, y no solamente digamos amamos a Dios, a quien no hemos visto, y a nuestro prójimo que lo vemos, no lo amamos.
Seamos congruentes con el amor de Dios. Amemos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso consiste el don de la piedad. Tener misericordia por aquellos que están pasando cosas, por aquellos que están padeciendo, por aquellos que están enfermos. Tener piedad por aquellos que están sufriendo algo, por aquellos que están afligidos. Interceder por ellos. Eso es el misterio de la piedad. Y no solamente es un misterio, sino es un ministerio. Un ministerio es un don y es una virtud que como hijos de Dios debemos de reflejar al prójimo. La piedad. Porque Cristo lo reflejó en la cruz. Cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque ha sido ministrada, Señor. Y vemos el don de la piedad, vemos la virtud de la piedad reflejada en ti, Señor Jesucristo. Y es la más grande manifestación que tú viniste a hacer en esta tierra, Señor, cuando entregaste tu vida en la cruz del Calvario, Señor. Porque tú lo entregaste todo por nosotros. Tú diste todo por nosotros en la cruz, teniendo piedad sobre la humanidad. Porque te compadeciste por nosotros, sin merecerlo, Señor, por gracia. Porque nosotros no nos merecíamos ser salvos. Porque para nosotros había una horrenda condenación por nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, por tu sacrificio que diste en la cruz del Calvario, porque sin merecerlo nos perdonaste. Reconozco, Señor, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Moriste y resucitaste al tercer día, porque el Padre te resucitó. Gracias porque perdonaste mis pecados en la cruz, porque moriste por mí para darme vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre para que yo esté un día al lado tuyo allá en los cielos, para tener esa vida eterna contigo, para adorarte, para exaltarte en los cielos, Señor, también, para darte toda la gloria y toda la honra. Perdona mis pecados, Señor, así como también perdono a aquellos que me han ofendido. Lávame con tu sangre, Señor, renuévame, Señor. Ayúdame a ser una nueva criatura, un nuevo hijo tuyo, una nueva hija tuya, Señor. Ayúdame a llevar fruto, a poner por obra tu palabra, Señor. Fortaléceme, Señor. Quita toda enfermedad de mi vida, porque dice tu palabra que por tus llagas somos sanos. Porque has quitado toda acta de decretos que había en contra mía, Señor. La anulaste y la clavaste en la cruz del Calvario. Pagaste el precio por mis delitos y por mis pecados en la cruz. Y hoy, Señor, me has dado vida y vida eterna, y soy una nueva criatura en Cristo Jesús, porque las cosas viejas han pasado y aquí son hechas todas nuevas. Deposita tu amor en mí, Señor. Deposita el fruto de tu Espíritu Santo, los dones de tu Espíritu Santo. Ayúdame a ministrar el don de la piedad, a reflejar el don de la piedad, a tenerlo como estilo de vida en mi ser. Amar a mi prójimo, Señor. Trabaja en mí, Señor, aún las áreas que no te he entregado. Te entrego todo lo que soy en esta mañana, Señor. Y si hay alguna área que no te he entregado, te la entrego hoy, Señor. Examíname, Señor, y lávame con tu sangre. Renuévame, Dios. Trae sabiduría a mi mente, dominio propio, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga en este nuevo día. No te desanimes, persevera en las cosas de Dios. Trata de conseguirte una Biblia o descargar alguna aplicación de la palabra de Dios, alguna Biblia digital, y apóyate en la escritura. Lee la palabra, porque es de la única forma en la que tú te vas a alimentar y vas a ir creciendo espiritualmente. Y si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios sabiduría y pídele con fe.
Y créeme que Dios va a añadir sabiduría a tu vida, va a añadir sabiduría a tu mente. Y comparte el amor de Dios, comparte el don de la piedad. Dios te bendiga en este nuevo día. Si tienes alguna petición de oración que quieras que esté intercediendo, házmela saber en los comentarios o escríbeme por mensaje. Si hay algo que se me haya pasado del mensaje, también de igual forma, escríbeme en los comentarios o por mensaje. Dios te bendiga en este nuevo día. Y espero este mensaje haya sido de edificación. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Que tengas un excelente día y Dios te bendiga.